¿Recuerdas cómo sonaba el despertador en 1991? No era el arpa suave de tu smartphone, no. Era un zumbido estridente, casi industrial, de un radiorreloj con números rojos brillantes. Así empezaba mi día, a las 7 de la mañana, con el sonido de alguna balada de rock que había quedado sonando en la radio la noche anterior. Me levantaba de un salto no porque quisiera, sino porque el sonido era insoportable. Bajaba a la cocina y ahí estaba mi mamá, preparando el desayuno. No había licuados de kale ni tostadas de aguacate. Había un vaso de leche con cacao en polvo y un par de tostadas con mantequilla y mermelada. Todo mientras en la pequeña televisión de la cocina daban las noticias, con imágenes granuladas y un sonido que a veces fallaba. Mi mochila era un armatoste pesado, llena de libros forrados con papel contact y cuadernos donde escribíamos todo a mano. Nada de laptops ni tablets. Caminaba a la escuela y el paisaje sonoro era diferente. El murmullo de la gente, el ruido de los autos, pero sin el constante tecleo de los mensajes de texto. En la calle, algunos chicos llevaban sus Walkman, con esos auriculares de esponja naranja, escuchando casetes que se enredaban si no tenías cuidado. Era un tesoro tener las pilas cargadas. Las clases eran, clases. Pizarrones verdes, tizas que dejaban polvo por todas partes y el profesor escribiendo fórmulas que copiábamos sin parar. Si querías buscar información para un trabajo, no había Google. Tenías que ir a la biblioteca y sumergirte en enciclopedias enormes como la Encarta o buscar en ficheros de tarjetas para encontrar el libro correcto. Era una verdadera cacería del tesoro. Pasar apuntes era un arte. Y si te perdías algo tenías que pedírselo a un compañero. No había fotos de la pizarra. El recreo era el momento de socializar de verdad. Nos juntábamos en el patio a charlar, a jugar a la pelota o simplemente a pasar el rato. Las conversaciones eran cara a cara, llenas de gestos y risas reales. Si te gustaba alguien, el nivel de nervios era máximo. Tenías que armarte de valor para acercarte a hablar o mandarle una nota de papel doblada 1000 veces a través de un amigo cómplice. Cada interacción era un evento. A la salida de la escuela, la libertad. El plan era casi siempre el mismo: ir a la casa de algún amigo. Pero primero, una parada obligatoria en el kiosco para comprar algunas golosinas o una gaseosa. La caminata era una procesión de risas y planes para la tarde. Una vez en casa de mi amigo, el santuario era su habitación. Las paredes estaban cubiertas de pósters de bandas de rock, de Nirvana a Guns N' Roses o de actores de moda. El primer objetivo era la consola de videojuegos. Hablamos de la Super Nintendo o la Sega Genesis. Esos gráficos de 16 bits nos parecían el futuro absoluto. Nos pasábamos horas jugando al Street Fighter 2 o al Sonic, con los controles conectados por cables que siempre se enredaban. Los gritos de «hiciste trampa» o «mi turno» eran la banda sonora de nuestras tardes. Cuando nos cansábamos de los videojuegos poníamos música. Pero no era tan fácil como abrir Spotify. Teníamos que buscar el casete correcto en una torre de plástico, ponerlo en el radiograbador, y si querías una canción específica, tenías que adelantar o retroceder con los botones, calculando a ojo. A veces, para grabar una canción de la radio, tenías que esperar horas con el dedo en el botón de REC, rezando para que el locutor no hablara encima. Era una artesanía. Si queríamos ver una película, la cosa se complicaba. Había que ir al videoclub. Caminar por esos pasillos llenos de cajas de VHS era como estar en un paraíso. Leías la sinopsis, mirabas las carátulas y discutías durante media hora cuál alquilar. Terminator 2 era la reina indiscutible de ese año. Una vez elegida, había que rebobinar la cinta antes de devolverla, o te cobraban una multa. Ver la película todos juntos en el sofá, con un gran tazón de palomitas, era un ritual sagrado. A veces el plan era más simple: salir a la calle, jugar al fútbol en la plaza hasta que se hiciera de noche, andar en bicicleta por el barrio sin rumbo fijo, sintiendo esa libertad que solo la adolescencia te da. No había celulares para que nuestros padres nos localizaran cada 5 minutos. La regla era simple: vuelve a casa cuando empiece a oscurecer. Y esa confianza era nuestro mayor tesoro. La llamada para volver a casa llegaba a través del teléfono fijo. Ese aparato de disco o de botones anclado a la pared con un cable en espiral que siempre se estiraba al máximo para tener un poco de privacidad en el pasillo. «La cena está lista», gritaba mi mamá desde el otro lado. La cena era en familia, todos sentados a la mesa hablando de nuestro día, sin pantallas distrayéndonos. Era el momento de conectar, de contar anécdotas, de escuchar. Después un poco de televisión. Los canales eran limitados y tenías que consultar la guía de programación en el periódico para saber qué daban.
Ver tu serie favorita era un evento semanal que no te podías perder. No había binge watching. Si te perdías un capítulo, tenías que esperar a que alguien te lo contara. Finalmente, llegaba la hora de dormir. De vuelta en mi habitación, quizás leía un poco de alguna revista de música o un cómic. A veces volvía a poner el Walkman, con los auriculares puestos, escuchando un álbum completo de principio a fin, leyendo las letras en el pequeño folleto del casete. El mundo exterior se desvanecía, y solo quedaba la música y mis pensamientos. Apagaba la luz y me quedaba mirando el techo, pensando en el día, en mis amigos, en la chica que me gustaba, en el próximo partido del fin de semana. Sin la ansiedad de las notificaciones, sin el brillo azul de una pantalla. Solo el silencio de la noche, el cansancio de un día bien vivido y la emoción por lo que traería el mañana. Así, simple y real, era un día normal en 1991. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó y te trajo buenos recuerdos, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos de aquella época y suscribirte al canal para más historias nostálgicas. Nos vemos en el próximo video.